Capítulo 11. Milagro en Carmody. Salomé miró por la ventana de la cocina y arrugó preocupada la frente. «Oh, Señor, ¿qué habrá estado haciendo Lionel Ezequía?» Y voluntariamente alargó la mano en busca de su muleta, pero estaba fuera de su alcance. Caída sobre el suelo y sin ella, Salomé no podía dar un paso. «Bueno, de todos modos, Judith lo trae tan pronto como puede», reflexionó. «Debe de haber hecho alguna de las suyas. Parece muy enojada y camina como solo lo hace cuando está furiosa. Algunas veces estoy tentada de pensar que Judith y yo hemos cometido un error al adoptar al niño. Supongo que dos solteronas no saben mucho sobre la crianza de un muchachito. Pero no es malo y creo que debe de haber alguna forma de hacer que se porte mejor». El monólogo de Salomé fue cortado por la entrada de su hermana Judith, que traía aferrado de las muñecas a Lionel Ezequía. Judith Marsh tenía 10 años más que su hermana, y ambas eran tan distintas como el día y la noche. Salomé, a pesar de sus 35 años, era casi juvenil, menuda, de tez rosada, con pequeños rizos de cabello dorado y ojos grandes, azules y suaves como los de una paloma. Quizás su cara fuera débil, pero era muy dulce y atrayente. Judith Marsh era alta y morena, con cara trágica y cabellos grises. Sus ojos eran negros y sombríos y cada rasgo demostraba una insobornable determinación. En ese momento parecía muy enojada, tal como dijo su hermana, y las funestas miradas que echaba al pequeño mortal que traía hubieran hecho temblar al criminal más experimentado, pero a él no. Lionel Ezequía, no importa cuáles fueran sus defectos, no tenía mal aspecto. En realidad, era el geniecito más atrayente que lucía un par de grandes ojos pardos y aterciopelados. Era regordete y de miembros firmes, con una mota de hermosos rizos rubios que eran su desesperación y el orgullo de Salomé, y su cara redonda era por lo general el lugar preferido de hoyuelos y sonrisas. Pero ahora el niño estaba marchito, había sido descubierto. Infraganti estaba muy avergonzado de sí mismo. Agachaba la cabeza y arrastraba los pies ante la mirada de reproche de Salomé. Cuando ésta lo miraba así, Lionel Ezequía sentía que su diversión le costaba demasiado cara. «¿Qué crees que lo descubrí haciendo otra vez?», preguntó Judith. «No sé. Tirando al blanco a la puerta del gallinero con huevos recién puestos», explicó Judith con estudiado cuidado. «Usó todos los huevos puestos hoy menos 3. En lo que respecta a la puerta del gallinero». Judith se detuvo con gesto indignado, destinado a dar idea de que Salomé debía imaginar el estado de tal puerta, ya que no existían palabras para describirlo. «Oh, Lionel, ¿por qué haces tales cosas?», preguntó Salomé mortificada. «Yo no sabía que estaba mal», respondió el niño, rompiendo a llorar. Yo creí que era risa. Parece que todo lo que es risa está mal». El corazón de Salomé no podía resistir las lágrimas y Lionel Ezequía lo sabía bien. Pasó su brazo alrededor del culpable y lo atrajo hacia sí. «No sabía que hacía mal», susurró desafiante a Judith. «Entonces hay que enseñarle», fue la respuesta. «No trates de protegerlo, Salomé. Irá a la cama sin cenar». «No sin cenar», imploró Salomé. «No podrás mejorar la moral de un niño lastimando su estómago». «Sin cenar, digo», repitió Judith inexorable. «Lionel Ezequía, sube a la habitación del sur y métete en la cama enseguida». El niño subió y se acostó inmediatamente. No era ni malhumorado ni desobediente. Salomé lo oyó subir las escaleras con un sollozo en cada paso y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Salomé, por amor de Dios, no te pongas a llorar», solicitó Judith irritada. «Creo que es bien poco castigo. Es capaz de agotar la paciencia de un santo y yo nunca lo fui». Terminó con toda severidad. «Pero no es malo», suplicó Salomé. «Sabes que nunca hace 2 veces la misma cosa cuando se le ha dicho que está mal. ¿Para qué sirve eso si inventa algo nuevo que es 2 veces peor? Nunca había alguien que tuviera tantas ideas para el mal. Fíjate en todo lo que hizo durante los últimos 15 días, en solo 2 semanas, Salomé. Trajo una serpiente viva y casi te mata del susto. Bebió una botella de linimento y por poco se envenena. Se metió en la cama con 3 sapos. Subió al techo del gallinero. Se cayó y mató una gallina y se pintó la cara con tus acuarelas y ahora está hazaña. Y huevos de 28 centavos la docena. Te digo, Salomé, que este niño es un lujo caro». «Pero no podemos pasar sin él», protestó Salomé. «Yo puedo.
pero como tú no, o por lo menos así lo crees, tendremos que quedarnos con él. Pero la última forma de vivir tranquila será atarlo en el prado y tomar a alguien para que lo vigile. Debe de haber alguna manera de manejarlo, indicó Salomé desesperada. Pensó que su hermana hacía demasiado hincapié en eso de atarlo. Judith era terriblemente seria en sus decisiones. Creo que inventa tantas cosas porque no tiene nada que hacer. Si tuviera algo de qué ocuparse, quizás si lo enviáramos al colegio. Es demasiado pequeño para eso. Papá decía siempre que ningún niño debe ir a la escuela hasta los 7 años y no pienso enviar a Lionel Ezequiel. Bueno, voy a ver qué puedo hacer con esa puerta, con un cubo de agua caliente y un cepillo, con todo lo que tenía que hacer esta tarde. Judith le acercó la muleta a Salomé y partió a purificar la puerta del gallinero. Tan pronto como se hubo perdido de vista, Salomé tomó su muleta y se acercó dolorosamente al pie de la escalera. No podía subir a consolar a Lionel Ezequiel, por esa razón Judith lo envió arriba. Salomé no había subido desde hacía 15 años. Tampoco se atrevía a llamar al niño por temor que regresara su hermana. Además también merecía castigo, puesto que se había portado mal. Pero me gustaría darle un poco de comida de contrabando, murmuró sentándose en el último escalón y escuchando. No oigo ningún ruido. Supongo que habrá llorado hasta dormirse. Pobre niño. Por cierto que es maquiavélico. Pero me parece que eso significa que tiene una mente investigadora y si se la pudiera encauzar... ¿Cómo me gustaría que Judith me dejara hablar con el señor Leonard sobre Lionel Ezequiel? Ojalá no odiara así a los ministros. No me importa que no me deje ir a la iglesia, porque soy tan lisiada que sería demasiado doloroso, pero me gustaría hablar con el señor Leonard de estas cosas una que otra vez. No puedo creer que ella y papá tuvieran razón. Estoy segura de que no. Hay un Dios y temo que es malo no ir a la iglesia, pero solo un milagro podría convencerla. Y de nada vale la pena pensar en eso. Si Lionel Ezequiel debe de haberse quedado dormido. Salomé se lo imaginó con sus largos rizos que le rozaban las rosadas mejillas mojadas por las lágrimas y los puñitos cerrados sobre el pecho, como era su costumbre. El corazón se le caldeó ante el cuadro. Los padres del niño, Abner y Martha Smith, habían muerto un año atrás dejando nada más que muchos hijos. Estos fueron adoptados en varios hogares de Carmody y Salomé Marsh sorprendió a su hermana al pedirle permiso para hacerse cargo del niñito de 5 años. Al principio Judith se rió de la idea, pero cedió ante la insistencia de su hermana. Siempre cedía, excepto en un punto. Si quieres tener al niño, supongo que así ha de ser, dijo al fin. Me habría gustado que tuviese un nombre decente. Ezequiel es malo y Lionel peor, pero los dos juntos, precediendo a Smith, es cosa que solo a su madre se le hubiese ocurrido. Su capacidad de juicio fue igual tanto para elegir marido como para elegir nombres. De modo que así entró el niño en casa de Judith y en el corazón de Salomé. Esta pudo quererlo a sus anchas, pero siempre con Judith, que vigilaba su crianza con ojo crítico. Posiblemente era para bien, puesto que, de otro modo, Salomé lo hubiera echado a perder con su indulgencia. Ella, que siempre hacía suyas las opiniones de Judith, aunque le hicieran mal, difirió con respecto a los decretos de su hermana sobre el niño y sufría más que él cuando lo castigaban. Allí estuvo sentada hasta quedarse dormida, con la cabeza entre los brazos. Así la encontró Judith cuando regresó severa y triunfante de limpiar la puerta del gallinero. Una maravillosa ternura se dibujó en su cara al verla. A pesar de sus años, no es más que una niña, pensó. Una niña que ha visto su vida arruinada por una culpa que no es suya. Y todavía hay quien dice que hay un Dios que es justo y bueno. Si lo hay, es un tirano injusto y cruel y lo odio. Los ojos de Judith estaban llenos de amarga venganza, pero que tenía muchos agravios contra el supremo poder que rige en el mundo. Pero el principal era la desgracia de Salomé. Ella, que 15 años antes fue la más brillante y feliz de las doncellas, plena de gloria de vivir. Si Salomé pudiese andar como las otras mujeres, Judith no odiaría el poder tiránico. Durante 4 días después del episodio de la puerta del gallinero, Lionel Ezequiel estuvo calmo y angélico. Entonces hizo una de las suyas. Una tarde entró con los rizos llenos de cardos y llorando. Judith no estaba en casa y Salomé dejó caer su tejido y lo contempló con vértigo.
Leonel Ezequía, ¿qué has estado haciendo? Me puse los cardos porque jugué al jefe pagano, sollozó el niño. Fue fantástico, pero duele mucho cuando hay que sacarlos. Ninguno de los dos olvidó la hora horripilante que siguió. Con ayuda del peine y las tijeras, Salomé pudo al fin despejar los rizos de cardos. Será imposible decidir quién de los dos sufrió más en el proceso. Salomé lloraba tanto como Leonel Ezequía y cada corte de tijera y cada tirón del peine le arrancaba una lágrima. Estaba casi exhausta cuando terminó aquello, pero puso sobre sus rodillas al cansado Leonel Ezequía y apoyó contra su cabeza la húmeda mejilla. Leonel Ezequía, ¿qué te hace ser tan malo? Leonel Ezequía frunció el ceño. No sé, anunció por fin, a menos que sea porque no me mandan a la escuela dominical. Salomé se irguió como tocada por una corriente eléctrica. ¿Pero quién te ha puesto esa idea en la cabeza? Bueno, todos los otros muchachos van y todos son mejores que yo, y sospecho que esa es la razón. Teddy Markham dice que todos los niñitos deben ir a la escuela dominical y que si no van tienen que ir a un lugar malo. No sé cómo esperan que sea bueno si no me mandan a la escuela. ¿Te gustaría ir?, preguntó Salomé con un suspiro. Brutalmente, afirmó el niño con franqueza. No uses esa palabra, suspiró Salomé. Veré qué se puede hacer, le preguntaré a tu tía Judith. Oh, ella no va a dejarme ir, dijo Leonel Ezequía, desalentado. La tía Judith no cree que haya Dios ni lugar malo. Así dice Teddy Markham. Dice que es muy perversa porque nunca está en la iglesia. Tú debes ser perversa porque tampoco vas. ¿Por qué no vas? Tu tía Judith no me deja, tartamudeó Salomé, más perpleja que nunca. Bueno, no me parece que se diviertan mucho los domingos, comentó el pequeño desalentado. Si yo fuera una de ustedes, sí me divertiría. Supongo que es porque son mujeres. Estoy contento de ser hombre. Mira a Abel Blair, qué bien la pasa los domingos. Nunca va a la iglesia, pero va a pescar a las riñas de los gallos y se emborracha. Cuando yo crezca, voy a hacer eso los domingos, ya que no tendré que ir a la iglesia. No me gusta ir a la iglesia, pero me gustaría ir a la escuela dominical. Salomé escuchaba dolorida. Cada palabra era irresistible para su conciencia, de modo que este era el resultado de su poca resistencia frente a Judith. Este inocente la consideraba una malvada, y peor aún, tenía al viejo y depravado Abel Blair como modelo. Oh, ¿era demasiado tarde para remediar el mal? Cuando regresó Judith, su hermana le contó todo. Leonel Ezequía debe ir a la escuela dominical, concluyó implorante. La cara de Judith pareció de piedra. No irá, negó tosuda. Nadie que viva en mi casa irá jamás ni a la iglesia ni a la escuela dominical. Cedí cuando me pediste que te dejase enseñarle las oraciones, aunque sabía que eso no era más que una tonta superstición. Pero no cederé una pulgada más. Ya conoces mi modo de pensar al respecto, Salomé, igual que mi padre. Ya sabes que odiaba a las iglesias y a los fieles. Sin embargo, ¿conociste a alguien más bueno, gentil y amable que él? Mamá creía en Dios y siempre fue a la iglesia. Mamá era débil y supersticiosa como tú, respondió inflexible Judith. No creo que haya un Dios, pero si lo hay es injusto y lo odio. Judith, bloqueó Salomé horrorizada ante la impiedad. Casi esperaba ver caer a su hermana fulminada a sus pies. No me digas Judith en ese tono, respondió ésta, apasionada por la extraña ira que le despertaba cualquier discusión sobre el tema. Eso es lo que pienso. Antes de que quedaras lisiada, no me importaba mucho lo uno o lo otro. Tanto me hubiera inclinado por mamá como por papá. Pero cuando tú quedaste así, supe que papá tenía razón. Por un instante, Salomé se sintió descorazonada. Comprendió que no podía ni se atrevía a hacerle frente a Judith. No lo hubiera hecho por algo suyo, pero el pensar en el niño la desesperó. Apretó salvajemente sus blancas manos. Judith, mañana iré a la iglesia, gritó. Te digo que iré. No seré ni un día más un mal ejemplo para Leonel Ezequía. No lo llevaré. En eso no iré contra ti, puesto que tú lo alimentas y lo vistes, pero yo iré. Si lo haces, Salomé, no te lo perdonaré jamás, expresó Judith con la cara oscurecida por la ira. Luego salió, puesto que tenía miedo de seguir la discusión. Salomé se abandonó a las lágrimas y lloró casi toda la noche, pero no cedió. Iría a la iglesia por el futuro de su querido pequeño.
Judith no le habló durante el desayuno. Esto casi le quebró el corazón, pero no se ablandó. Después se arrastró penosamente hasta su habitación y de manera más penosa aún se vistió. Cuando hubo terminado, sacó de su caja una pequeña Biblia gastada. Había pertenecido a su madre y Salomé leía un capítulo cada noche, aunque a escondidas de su hermana. Cuando se arrastró dentro de la cocina, Judith la contempló con cara endurecida. En sus ojos brilló una llama de ira y entrando en la sala cerró la puerta con violencia, como si se separara a su hermana para siempre de su vida y de su corazón. Salomé, con los nervios en tensión, intuyó el significado de esa puerta cerrada. Vaciló por un instante, no podía ir contra Judith. Estaba por volver a su habitación, cuando Lionel Ezequiel entró corriendo y se detuvo a contemplarla admirado. «Estás fantástica, tía Salomé», expresó. «¿A dónde vas?» «No emplees esa palabra, Lionel Ezequiel», rogó. «Voy a la iglesia». «Llévame», rogó el niño. Salomé sacudió la cabeza. «No puedo, querido. No le gustaría a tu tía Judith. Quizá te deje ir dentro de un tiempo. Pórtate bien mientras yo no esté. No hagas cosas malas». «No las haré, si sé que son malas», concedió el niño. «Pero ese es el problema. No sé cuáles son malas y cuáles son buenas. Probablemente las conozca cuando vaya a la escuela dominical». Salomé salió del prado por el sendero bordeado de ásteres y margaritas. Por fortuna la iglesia estaba al final del sendero, del otro lado del camino real, pero le fue muy difícil cubrir una distancia aún tan corta. Se sentía agotada cuando llegó y cruzó el pasillo hasta el antiguo reclinatorio de su madre. Dejó las muletas sobre el asiento y con un suspiro se hundió en el rincón junto a la ventana. Había elegido llegar temprano para poder estar allí antes que arribase la gente. La iglesia estaba aún vacía, excepto por un curso de niños de la escuela dominical, que ocupaban con su maestro un lugar en un rincón y que interrumpieron su lección para mirar sorprendidos a Salomé Marsh, que entraba en la iglesia. El gran edificio, sombreado por los altos olmos que lo rodeaban, estaba muy quedo. De una habitación tras el púlpito, donde se hallaba congregado el resto de la escuela dominical, llegaba un débil murmullo. Frente al púlpito había una tarima con geranios. Conos de luz se filtraban a través de los ventanales. Salomé sintió que el corazón le llenaba de paz y de felicidad. Hasta la ira de su hermana perdió importancia. Apoyó la cabeza contra el ventanal y se dejó llevar por la corriente de recuerdos que la embargaba. Recordó los días de su niñez, cuando se sentaba allí junto a su madre. Judith también venía y siempre le parecía a Salomé que los 10 años eran demasiada distancia entre ellas. Su padre, alto y reservado, jamás asistió. Salomé sabía que los vecinos de Carmody lo llamaban infiel y lo consideraban un malvado. Pero no lo era. Al contrario, era bueno y gentil a su manera. La madre amorosa había muerto cuando Salomé tenía 10 años, pero fueron tantos los cuidados que le prodigó Judith que su hermana no la echó de menos. Judith Marsh quería a su hermana con intensidad maternal. Era una muchacha simple, poco atrayente, apreciada por pocos y no festejada por ningún hombre, pero estaba decidida a que Salomé tuviese todo cuanto ella no poseía: admiración, amistad, amor. Vivía su propia juventud en la de Salomé. Todo fue según sus planes hasta que Salomé cumplió 18 años y entonces comenzaron las tribulaciones. Su padre, a quien Judith había comprendido y querido, murió. El novio de Salomé pereció en un accidente ferroviario. Y por último, la propia Salomé tuvo los síntomas de una enfermedad en la cadera, que, partiendo de una herida sin importancia, la convertiría en una lisiada. Se hizo todo lo posible por ella. Judith, que había recibido una pequeña fortuna de una tía, no reparó en gastos para conseguir la mejor atención médica, pero los médicos fracasaron totalmente. Judith había sobrellevado con valor la muerte de su padre, a pesar de su dolor. Había visto agotarse a su hermana con el corazón lleno de pena, pero sin amargura. Mas cuando supo que Salomé nunca podría caminar, excepto arrastrándose con su muleta, entonces las fuerzas reprimidas de su alma rompieron los diques e inundaron su naturaleza con una rebelión contra el ser que les había enviado o que no había querido evitarles esas calamidades. No maldijo ni gritó su ira. Ese no era su modo de ser,
pero nunca volvió a la iglesia y pronto se aceptó en Carmody que Judith era tan infiel como lo había sido su padre, o quizás peor, ya que no dejaba ir a la iglesia a su hermana y cerró la puerta en las narices del ministro cuando éste fue a verla. Debí haberme opuesto por mi conciencia, reflexionaba Salomé desde su banco. Creo que ahora no me perdonará. Y no podría vivir si no me perdonara. Pero debo resistir por el niño. Ya ha recibido bastante daño por mi causa. Dicen que lo que un niño aprende antes de los 7 años, nunca lo olvida. De modo que a Lionel Ezequías solo le queda un año para aprender estas cosas. Oh, espero que ya no sea demasiado tarde. Cuando comenzaron a entrar los vecinos, Salomé sintió dolorosamente sus miradas. A donde mirara, las encontraba, a menos que mirase a la ventana. De modo que allí clavó los ojos, con la cara llena de rubor. Por allí se veía su casa y a Lionel Ezequías haciendo tortas de barro en el jardín. De pronto, vio a su hermana salir de casa y dirigirse hacia los pinos del fondo. Judith siempre iba allí en los momentos difíciles para su espíritu. Salomé podía ver el sol que brillaba en los rizos del niño mientras jugaba. El placer de contemplarlo la hizo olvidar dónde estaba y los ojos curiosos que la observaban. De pronto, Lionel Ezequías dejó de jugar con el barro y fue hacia la esquina de la cocina de verano, desde donde procedió a subir por la ventana contra tormentas y desde allí trepó al inclinado techo de la cocina. Salomé retorció las manos desesperada. ¿Y si el niño se caía? ¿O por qué Judith no lo habría dejado solo? ¿Y si entonces, mientras su cerebro imaginaba una docena de posibles catástrofes, algo ocurrió de verdad? Lionel Ezequías resbaló, manoteó salvajemente y se deslizó techo abajo, zambulléndose con un remolino de brazos y piernas dentro de un gran tonel, que estaba por lo general lleno de agua de lluvia hasta el borde. Era un recipiente lo bastante grande para tragarse a una docena de niñitos que se dedicaran a trepar los domingos por los techos de las cocinas. Entonces ocurrió algo que todavía se recuerda en Carmody y se discute mucho. Tantas y tantas apasionadas son las opiniones. Salomé Marsh, que no había caminado sin ayuda durante 15 años, saltó sobre sus pies con un giro y echó a correr por el pasillo. Cada hombre, cada mujer o niño que allí estaba la siguió, hasta el ministro que acababa de anunciar el sermón. Cuando todos estuvieron afuera, Salomé se hallaba a la mitad del camino por el sendero, corriendo salvajemente. En su corazón solo había lugar para un pensamiento. ¿Se ahogaría Lionel Ezequías antes de que llegara? Abrió la puerta del jardín y lo cruzó corriendo, mientras una alta mujer con cara triste aparecía por detrás de la casa y se quedaba como si hubiese echado raíces ante lo que veían sus ojos. Mas Salomé no vio a nadie. Se echó sobre el tonel y miró, enferma de terror, pero solo pudo ver al niñito sentado con el agua a la cintura. Parecía un poco mareado y perplejo, pero parecía que no tenía heridas. El jardín estaba lleno de gente, pero nadie había pronunciado una palabra. Un temor reverente mantenía a todos en silencio. Judith fue la primera en hablar. Se abrió paso ante la multitud. Tenía la cara blanca y los ojos, según contó después la señora de William Blair, eran como para llenar de pavor a cualquiera. Salomé, dijo con voz aguda y poco natural, ¿dónde está tu muleta? Ante aquella pregunta Salomé volvió en sí. Por primera vez comprendió que había caminado, o mejor dicho, corrido toda esa distancia entre la iglesia, sola y sin ayuda. Empalideció, se inclinó y hubiera caído al suelo de no haberla sostenido su hermana. El viejo doctor Blair se acercó. Entre, la ordenó, y no se acerque, necesita soledad y descanso por un tiempo. La mayoría de los vecinos retornaron obedientes a la iglesia, charlando volublemente. Unas pocas mujeres ayudaron a Judith a entrar a su hermana y a recostarla sobre el sofá de la cocina, seguidas por el doctor Blair y por el mojado Lionel Ezequías, que había sido sacado del tonel y a quien nadie prestaba atención. Salomé tartamudeó su historia y sus oyentes la atendían con emociones encontradas. «Es un milagro», expresó Sam Lawson con voz sobrecogida. El doctor Blair sacudió los hombros. «Aquí no hay tal milagro. Es todo perfectamente natural. La enfermedad de la cadera se ha curado hace tiempo. La naturaleza hace curas así cuando se la ha dejado actuar sola. La dificultad residía en que los músculos estaban paralizados por la larga inactividad.
Esa parálisis fue vencida por un fuerte esfuerzo instintivo. Salomé, póngase de pie y camine por la cocina. La mujer obedeció. Caminó por la cocina lentamente, con paso duro y vacilante, ahora que había desaparecido el estímulo del miedo frenético, pero todavía podía andar. El médico asentía con satisfacción. Haga eso todos los días, camine tanto como pueda sin cansarse y pronto estará tan ágil como antes. No le hacen falta más muletas, pero en esto no hay nada de milagroso. Judith Marsh se volvió hacia él. Desde que preguntó por la muleta no había pronunciado palabra, ahora dijo: fue un milagro. Dios lo ha provocado para probarme su existencia y yo acepto la prueba. El viejo doctor volvió a encogerse de hombros. Siendo un hombre inteligente sabía cuándo callar. Bueno, acuesten a Salomé y déjenla dormir el resto del día. Está agotada y por amor de Dios, que alguien le ponga ropas secas a ese niño antes de que se resfríe de muerte. Ese atardecer, cuando Salomé contemplaba el sol desde la cama, con el corazón pleno de felicidad y gratitud, Judith entró en su habitación. Vestía su mejor vestido y sombrero y traía de la mano a Lionel Ezequía. Este lucía su cara limpia y los rizos le caían sobre el cuello de su traje de terciopelo. «¿Cómo te sientes ahora, Salomé?», preguntó gentilmente. «Mejor, he dormido muy bien». «¿Pero a dónde vas, Judith?» «A la iglesia», respondió esta con voz firme, «y llevo a Lionel Ezequía conmigo».